Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar entonces hoy con nuestra clase de repaso. Es una clase correspondiente a el soporte técnico que nosotros tenemos de nuestra clase presencial que estamos desarrollando los días domingos. Ya vamos a iniciar también este mismo curso de forma virtual con transmisión en vivo el día lunes que viene, ya 21 de octubre. Sin embargo, hoy tenemos el repaso de lo que fue nuestra primera clase presencial aquí en Lima y obviamente quienes se están integrando a esta reunión están invitados a participar de nuestra clase presencial. Muy bien, el curso trata básicamente sobre el estudio de forma analítica, conceptual, teórica, aplicado siempre en el funcionamiento práctico en función a la interpretación de diagramas hidráulicos sobre los elementos que se encargan de ajustar, controlar y trabajar inmersos en estas dos magnitudes que reflejan a la energía hidráulica. Ustedes saben que el reflejo de la energía hidráulica se va a dar a través de dos magnitudes. Una de ellas es el caudal y la otra es la presión. Son dos magnitudes que nosotros vamos a poder observar, controlar, estudiar y que ellas representan a la energía hidráulica. Cuando hablamos de caudal, estamos hablando del movimiento del fluido, que en este caso aplicativo para nosotros se trata del aceite, que es un líquido, pero obviamente los líquidos y los gases están considerados como fluidos y a los fluidos le estudia la hidráulica. Entonces, cuando hablamos del movimiento del aceite, para un caso práctico nuestro, porque lo vamos a aplicar en el funcionamiento de maquinaria pesada. Los principios son universales, generales, aplica para cualquier maquinaria que use esta energía, pero específicamente vamos a usar planos de un equipo que es considerado un poco denso en su estructura hidráulica. Digo así porque le consideran como un equipo que responde a un sistema hidráulico un poco integrado, completo, por no decirlo complejo. Vamos a usar los planos de equipos para perforación que nosotros le llamamos jumbos. Ya también sabemos que jumbos no es un nombre correcto de estos equipos, son equipos para perforación de roca subterráneos. Ya vamos a trabajar con los planos de estas maquinarias. Obviamente, repito, esto como principio aplica para otras maquinarias también. Cuando hablamos de fuerza que se aplica en función de un área, como por ejemplo para sostener una carga a través de elementos que le conocemos como actuadores, ya sean lineales o rotativos, entonces vamos a hablar de esta otra magnitud que es presión. Y presión estará relacionada con fuerza, mientras que caudal estará relacionada con velocidad. Obviamente cada una de estas magnitudes tendrán su ecuación eh, que nosotros vamos a tener que estudiar, analizar, de tal manera que no solamente podamos entender cómo es que funcionan estos elementos que le decimos válvulas,
que se encargan de ya sea controlar, que se encargan de participar en un proceso de control, ya sea de presión o de caudal, sino que vamos a ir más allá para que podamos tener herramientas que nos permitan, por ejemplo, implementar un proceso de mantenimiento predictivo, que es un objetivo básico, fundamental, que eh, pocas veces se consigue, ¿ya? Entonces, vamos a tener como objetivo también eso, ¿ya? Y tampoco solamente eso, sino que también nos dé las herramientas necesarias para poder mejorar, para poder optimizar un sistema hidráulico, ¿ya? Entonces, como ven, nuestro objetivo es grande, así que vamos a tratar mucho el análisis, ¿ya? Y para eso, siempre les he recomendado, jóvenes, no olvidar de este plan didáctico que va a optimizar nuestro proceso de aprendizaje. Me refiero a primero pensar, obviamente después de escuchar, pues, ¿no? Después de escuchar, oír, conocer conceptos, ecuaciones, fórmulas, leyes, principios que son irrefutables, que están ahí para usarlos. Después de eso, ponernos a pensar. Eso es clave, pensar. Con eso ya vamos direccionándonos a lo que estamos viendo, para no distraernos. Segundo, imaginar. Ya hay que imaginar de lo que estamos hablando. Entonces, si decimos el conducto fluye por aquí, imaginar, pues, ¿no? Que está moviéndose el aceite dentro de un conducto o de lo que estamos hablando. Ya, bueno, es una recomendación. Muy bien, entonces, con eso, jóvenes, estamos aclarando que no solamente vamos a estudiar sobre los elementos o válvulas que se encargan de controlar o ajustar, en este caso ya sea presión o caudal, sino también vamos a estudiar elementos, válvulas que participan en el proceso de control de presión y caudal y también de elementos que le conocemos como válvulas, que dentro de su funcionamiento está involucrado presión o caudal. Son cosas muy diferentes, ya no hay que confundirlas. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a encontrar válvulas que básicamente se encargan estrictamente de controlar presión o controlar caudal, pero también vamos a encontrar de elementos o válvulas que no van a controlar específicamente presión, pero sí van a trabajar con presión. O sea, la presión va a estar inmerso en su funcionamiento, como por ejemplo las válvulas de contrabalance o de equilibraje, también le llamamos así. Esas válvulas no controlan presión. Sin embargo, la presión está inmerso en su funcionamiento. Tenemos altos valores de presión. El objetivo de esas válvulas es controlar movimiento, evitar que cierta carga caiga por efectos de la gravedad, cuando está en su movimiento descendente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como ven, no es una válvula que está controlando exactamente, precisamente presión. Lo mismo será con la válvula de secuencia, ¿ve? ¿Ya? La válvula de descarga, ya para tener una idea. Pero si hablamos, por ejemplo, de la válvula limitadora de presión, que también le conocemos como válvula relief, en inglés, en español alivio, o de seguridad, es así, controla presión. La válvula reductora de presión, que también le decimos reguladora de presión, también es así, controla presión, ¿ya? Para tener una idea ya clara de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a hablar. O sea, no estamos refiriéndonos a que todas las válvulas que vamos a ver son válvulas que controlan presión. Bien,
Dentro de la clasificación de las válvulas, que vienen a ser elementos que regulan, ajustan, controlan algo, bueno, aquí para nuestro caso específico, ya sabemos pues a qué nos vamos a referir, ¿no? Al control de presión o de caudal. Entonces, generalmente, con más amplitud a las válvulas se les clasifica de tres formas. O sea, vamos a encontrar tres tipos de válvulas dentro de un sistema hidráulico. Las válvulas de control direccional, que le decimos válvulas distribuidoras, ¿no? Vamos a encontrar las válvulas que controlan presión y las válvulas que controlan caudal. Entonces, como ven, tenemos tres grupos grandes de válvulas dentro de todo un sistema hidráulico, ¿ya? Ahora, como nuestro estudio está basado específicamente en el control de presión, caudal o en elementos en que involucra la presión, podríamos preguntarnos, ¿no? Y decir, oye, pero la válvula de control direccional, bueno, ¿estamos haciendo solamente una referencia o por qué le nombramos? ¿Ya? Dado que en este curso no vamos a tratar sobre las válvulas de control direccional, que también tienen todo un mundo, ¿ya? Dentro de su clasificación, funciones, tipos, etcétera. Sin embargo, le estamos mencionando acá. Bueno, uno, porque es parte de la clasificación de las válvulas en general. Y dos, porque de acuerdo a su tipo, de acuerdo a el elemento que contenga esa válvula dentro de su estructura, también ellas van a participar en el proceso de control de caudal a través de la variación de presión. Entonces, ya comenzamos a tener términos que quizás en principio podrían confundirnos un poco, ¿no? Porque podríamos decir, no, oye, pero sigo sin entender. Bueno, las válvulas de control direccional básicamente cumplen dos funciones básicas. La primera función es lo que siempre se dice, lo que se ve comúnmente y hace referencia a que ellas son elementos que van a direccionar el sentido del fluido, de tal manera que el fluido pueda tomar un camino A o un camino B para mover, accionar un actuador en un sentido o en otro sentido. Y esa es la función pues, universal que conocemos, ¿no? Y podemos identificar rápidamente. Para ello, esta válvula puede tener posiciones definidas o también puede tener múltiples posiciones. ¿Ya? Sin embargo, a veces solemos decir tiene infinitas posiciones, pero el término infinito, jóvenes, es una palabra que nos dice que no tiene principio ni tiene fin. Ese es el significado de la palabra infinito. Pero sin embargo, acá este elemento tiene un principio y tiene un fin, ¿ve? ¿Ya? Entonces, el concepto, la palabra correcta sería infinidad o múltiples posiciones, ¿no? Posiciones que en simbología podríamos observar. Aquí, por ejemplo, observamos tres posiciones, ¿no? Que nos muestra esta imagen, este símbolo. Sin embargo, estas líneas paralelas que podemos observar acá también nos dicen algo, ¿no? Y para ya hacer un poco más interesante nuestra reunión, vamos a conversar, jóvenes, a ver, ¿qué es lo que representan esas dos líneas paralelas al cuerpo de la válvula? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? Válvulas proporcionales. Perfecto, muy bien, Adler. Significa que esta válvula es proporcional, o sea, está considerado como una válvula proporcional. Perfecto. Pero esa palabrita proporcional, ¿qué me dice?
¿qué le puedo entender yo cuando me dicen que esta válvula es proporcional? Para eso, debo también conocer que hay otro tipo de válvula que no es proporcional y le llamamos válvula discreta, todo o nada, on-off. Y esas válvulas tienen posiciones bien definidas. O bien abren todo o bien cierran todo. No hay término medio. Sin embargo, aquí en esta válvula sí podemos tener términos medios. O sea, podemos darle un accionamiento variable. Pero, ¿qué es lo que vamos a lograr con ese accionamiento variable? Pero, aparte de eso, volviendo al tema inicial, decíamos, ¿no? Que esta válvula tiene dos funciones. Uno, de lo que ya hemos hablado, va a direccionar el sentido del fluido. Perfecto. La otra función es una función que no se escucha comúnmente, no lo escuchamos comúnmente, porque no le dan la debida importancia, porque no lo creen necesario, porque se van de frente a hablar del el consecuente o lo que se logra con eso. Y eso deja un espacio, deja una duda. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que decíamos ciertas válvulas, ¿no? Una de esas válvulas es pues la proporcional, la que tenemos acá. Y ya vamos entendiendo de qué va esa válvula, ¿no? Cuáles son sus características para entenderle bien. Entonces, la otra función viene a ser variar los orificios, las áreas por donde va a pasar el fluido. Esa es la otra función. Y como ustedes entenderán, ya comenzamos pues a preguntarnos, ¿no? Oye, pero eso no lo he escuchado comúnmente. Claro, yo no estoy generalizando, ¿no? Claro, muchos de ustedes sé que sí lo han escuchado, sé que sí se conoce, pero muchos no. Entonces, cuando decimos que va a variar las áreas por donde va a pasar el fluido, el aceite en este caso, eso indica que tiene que tener pues múltiples movimientos, en este caso el elemento que va a dejar pasar el aceite, que en este caso vendría a ser un spool o un carrete, así le conocemos, ¿no? Es un elemento que va a impedir que el fluido pase o va a dejar que el fluido no pase, ¿no? Pase o no pase. Pero si ese spool o ese carrete se mueve progresivamente, ¿ya? Proporcionalmente a la fuerza de accionamiento que le podemos dar, que obviamente, dicho sea de paso, ese accionamiento también tiene que ser proporcional. Ojo que vamos entendiendo el concepto de esa palabra a través del ejemplo, ¿eh? O sea, en otras palabras, para que ese spool, ese carrete pueda moverse en diferentes posiciones, requiere diferentes fuerzas que le tienen que empujar. Si le vamos a empujar a ese spool, a ese carrete, con una sola fuerza, entonces simplemente va a tener un movimiento, un desplazamiento, una sola posición, que es lo mismo, y entonces tendremos un solo orificio, una sola área por donde va a pasar el aceite. Pero ahí queda. Esa sería una válvula discreta, ¿ve? Para entender que esta válvula proporcional tenga su carrete, su spool, múltiples posiciones, entonces debo entender que ella debe tener múltiples fuerzas que la accionan, que la muevan. Y para entender que ella va a tener múltiples fuerzas que la van a mover, entonces el accionamiento, la energía que le va a dar esa fuerza, también debe ser variable. Debe ser variable. No puede ser una sola energía. Esa energía puede ser presión, ¿no? Puede ser tensión, puede ser mecánico, no sé,
sabemos que estas válvulas tienen diferentes tipos de accionamiento, pero para entender que esta válvula es proporcional, ese accionamiento tiene que ser variable. Variable. Uno. Segundo, si trabajamos con presión, con energía de presión, entonces también recordemos o debemos saber que la presión no es quien le va a empujar al spool, y es un error que clásicamente se comete. Estamos interpretando, leyendo un plano y decimos, ¿no? Tenemos acá una presión de pilotaje de 20 bar y esa presión acciona la válvula, mueve el spool. O sea que la presión le empuja al spool. No, no es así. Todo elemento, todo objeto, toda materia cambia su estado de movimiento